Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente con este programa, Tómate un Break, pero estamos analizando, hemos analizado la Biblia desde el principio. Desde el principio vamos hacia el fin. Nosotros estamos llegando, esta semana vamos a ver algo que es muy interesante. Vamos a entrar en los temas proféticos. Entre esta semana y la siguiente vamos a ver temas de profecías. Las vamos a analizar las profecías desde el punto de vista quiénes fueron los que las dieron, cuándo las dieron y a qué se refiere. Vamos a tratar de hacer un análisis sobre esto. Obviamente hay algunas interpretaciones que tienen otras denominaciones que son distintas, nos respeta eso, pero nosotros tenemos que defender la nuestra. Así que vamos a ver. Hoy día vamos a entrar con la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿ya? Esta es una profecía tremendamente importante para entender, ¿ya? Pero antes de esto vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos permite, Señor, de estar en este lugar para transmitir tu palabra. Te pido, Señor, por todos los que han de escuchar. Te pido también por mí para que guíe mis pensamientos y mis palabras, Señor, que sea todo conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estoy con mi esposa nuevamente, ¿ya? Y me gustaría que ella saludara, que mandara un saludo. Bueno, Dios bendiga a cada uno de los que están detrás de esta pantalla y todos los que por medio de este canal televisivo los vean a través de YouTube y del canal, para que tomen un poco de conciencia en qué tiempos estamos viviendo, porque hoy nuestro obispo Fernando Navia va hacer un estudio sobre Daniel, que habla sobre los últimos tiempos proféticos que estamos viviendo y los que vienen en el futuro. Nosotros queremos que este programa llegue a tocar corazones que estén dispuestos a aprender un poco de estos tiempos, y que si alguno quiere que nuestro obispo Navia los visite a su iglesia para dar este conocimiento, estamos dispuestos, es gratuito. Y que Dios bendiga a cada uno de todos los que los escuchan en nuestra congregación La Última Brecha, mi pastor Johnny con su esposa Ana Rivero, y también a nuestros amigos ministerio La Voz de mi Amados, la pastora Isabel con su esposo y su hijo también, que hace una gran labor en su iglesia, Lucas y su esposa. Y la pastora Rosario, que la queremos mucho, es una gran sierva de Dios que hasta lo último está mostrando de qué debe uno estar, la fe hasta lo último, y que cuando tú vas a algún lugar tú tienes que tener una cara feliz ante los ojos de Dios, porque ella está enferma y uno la ve sonreír, feliz. Es una guerrera de Dios, por eso la admiro mucho, y que Dios me tiene para un propósito también. Recién empiezo y sé que Dios cumple los propósitos que hay en nuestras vidas a su manera. Él da la unción, Él es el que pone a uno en este lugar. Así que Dios bendiga a mi esposo, para que Dios ponga palabras en su boca por medio del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, aprovecho de saludar también a mi pastor Luis, que nos llamó el otro día, también al pastor Ángelo Cruz, también personas a las cuales nos interesa poder invitar en algún momento, ¿ya? Vamos a partir hoy día con la profecía de Daniel. Mire, Daniel es un libro, para que entendamos, escrito aproximadamente, profetizó aproximadamente el año 486 a.C. Toda esta profecía fue en el tiempo en que en lo que era la casa de Israel, ¿ya? Estaba cautiva en el reino de Babilonia, ¿ya?
Hoy día nos vamos a enfocar en una sola profecía, que es la profecía de los tiempos, hasta el Mesías, ¿ya? Pero él tiene otras profecías que son impresionantes. ¿Por qué digo que son impresionantes? Mire, fíjese, es tal el nivel de precisión de Daniel que muchas personas no creyentes, ¿ya? O muchas personas que estudian, historiadores, decían y pensaban que Daniel era un personaje inventado. ¿Por qué? Porque describió, por ejemplo, desde el reino de Babilonia, posteriormente el imperio griego, y describió con tal exactitud que cuando uno lee la historia y lee el libro de Daniel, uno dice, oye, pero es que exactamente lo mismo. Pero a ver, lo que sí tenemos claro es que esto fue escrito antes. ¿Y sabemos por qué? Porque hay algunas señales, algo que se encontró, que hay unos registros del año 350 a.C. Eso es antes que estos eventos ocurrieran. Por eso que Daniel, el nivel de exactitud que tiene, es impresionante, ¿ya? Habla sobre el imperio de Alejandro Magno, habla sobre Antíoco Epífanes, cómo Antíoco Epífanes iba a destruir, en el tiempo de Roma estamos hablando, para que usted entienda, 400 años después ocurrieron estos eventos, y habla sobre la venida del Mesías, y habla también que le sería quitada la vida al Mesías. Esto es lo impresionante de Daniel, ¿ya? Entonces, algunas personas podrán discrepar respecto a esto, pero para mí la profecía de Daniel es la columna vertebral de las profecías del fin. Si usted entiende la profecía de Daniel, va a entender Apocalipsis, va a entender los tiempos, va a entender los imperios, va a entender todo el Evangelio, desde Jesús en adelante, porque justamente lo que hace esta profecía es de alguna forma ordenar los tiempos, ¿ya? Vamos a ir a capítulo 9 de Daniel. Daniel capítulo 9. Del verso 1 en adelante. Mire, dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. Estamos hablando, ¿ya? El rey de los Medos. Acuérdense que después de ser conquistados por Babilonia, el reino medo-persa invadió el imperio babilónico, ¿ya? Y ahí aparece el rey de los Medos, el Darío, el hijo de Asuero. Le digo esto para que nos vamos ubicando en los tiempos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años del cual habló el Señor, el profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. O sea, Jeremías había escrito 70 años antes de la invasión de Israel, de la casa de Israel, que iban a ser llevados cautivos durante 70 años. Y esto efectivamente se cumplió. Entonces Daniel, como él era entendido en los tiempos, era entendido, de hecho era un profeta, entendido en los tiempos, algo se puso en su corazón. Sabía que había una profecía de Jeremías que hablaba de los 70 años y también sabía que estaba por terminar, por eso empezó a inquirir sobre esta profecía, ¿ya? Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios y confesé y dije: oh Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Esto es aparte de la profecía, pero aquí hay algo que debemos aprender. Daniel, un hombre versado, un hombre con conocimiento, un hombre con profecía demostrada. Usted puede leer la Biblia, la historia de Daniel, y se va a dar cuenta que es un hombre impresionante. Y fíjese lo que él dice: confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor. Esa es una forma perfecta de oración. Primero, confesar nuestro pecado y de los que están con nosotros, para ponerlo delante de Dios, para que estos sean perdonados, y derramar ruego delante del Señor. Esa es la forma, una oración perfecta. Ahora estaba hablando en oración, y aquel varón, Gabriel, el cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Acuérdense que habían dos sacrificios, si no lo recuerda usted, para que sepa, Israel tenía dos sacrificios diarios, Eret y Boquer, de la mañana y de la tarde. Entonces él estaba en el sacrificio de la tarde, ¿ya? E hízome entender y habló conmigo y dijo a Daniel: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para enseñártela, pero tú eres varón de deseos, entiende pues la palabra y entiende la visión. Daniel 9:24. Ponga atención y búsquelo en su Biblia. Si hay algo que le llama la atención, anótelo.
a ir lento para que usted vaya anotando. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, lo que está diciendo, ¿ya?, que hay 70 semanas que se van a dar y son semanas de año. Entonces tiene que multiplicar las 70 semanas, ¿ya?, por 7, y eso le va a ir dando una idea, y eso lo vamos a estudiar, ¿ya?, pero para que se vaya haciendo, son semanas de años las que él profetiza, ¿ya? Y fíjense que habla para hasta ungir al santo de los santos. O sea, ungir santo de los santos quiere decir el pueblo de Israel. No, ungir al santo de los santos, al Mesías. Ah, al Mesías. Ahí ya se introdujo ya la llegada del Mesías. Y fíjese, dice, sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Esas las vamos a analizar. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Se está hablando de que se debía destruir los muros y se tenía que reconstruir, que fue lo que pasó antes de Jesús. Antes de la venida del Señor. De Jesús, ¿ya? Ya entendí. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Mire, fíjese, hermano, que la precisión estamos hablando cerca de 400 años antes. Ya pasó. ¿Ya? Y él le está lo había diciendo dicho que le iba a ser quitada la vida al Mesías. Mas no por sí. O sea, que iba a ser asesinado. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Cuando habla de inundación no es agua, la palabra es como un turbión, o sea, una multitud de personas que van a arrasar con eso. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fíjese que eso ocurrió el año 70 después de Cristo, también lo profetizó Jesús también, ¿ya? Pero esta profecía se cumplió y da las fechas, o sea, no las fechas, sino que la forma de entender cuándo fue. Sí, ¿ya? amén. Y él está diciendo que va a ser destruido los muros. ¿Ya? Fíjese que el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito viene con un turbión, o sea, con una multitud de soldados, rodea Jerusalén, ¿ya? Porque ahí se había levantado un grupo eso es lo que dice, no quedará ni piedra sobre... que no sea derribada. Lo mismo que dice Daniel. Eso ¿ya? fue lo que se cumplió después de que Jesús murió. Así es. Entonces, hubo una rebelión, ¿ya? De unos grupos subversivos en Israel, ¿ya? Hay una película sobre eso, incluso los que murieron, Masada se llama la película, usted la puede ver y va a ver, es impresionante porque es muy cercana a la realidad, ¿ya? Donde el ejército, un turbión, estamos hablando de un turbión, habla mucho, una multitud de soldados, rodearon Jerusalén. Entonces cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando vieran que Jerusalén estaba rodeada, entonces salieran, escaparan. Bueno, los cristianos salieron, los no cristianos quedaron. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el general Tito? Entró a la ciudad, mató a todos los que estaban, ¿ya? Y derribó los muros, y los que sobrevivieron los tomó cautivos y los llevó a las diferentes naciones. Y ese éxodo terminó el año 1948, cuando Israel recupera su tierra. ¿Ya? Para que nos vamos haciendo una idea de cómo Daniel está hablando de algo ¿Qué iba a pasar? No, ¿qué pasó? Pero él lo profetizó antes. ¿Ya? El 9:26 dice, y por otra semana, y fíjese lo importante, habla, le será quitada la vida al Mesías, y después de eso, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre sus abominaciones vendrá el desolador, hasta que la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ya? Cuando habla del desolador, habla del que destruyó. Del que destruyó. Por lo tanto, es un imperio. Ahora, ¿quién fue el que destruyó? Es el Imperio Romano. La pregunta es, ¿hoy día está el Imperio Romano? Y alguien dirá, no. Sí. Sí está. Sí está. Porque está dado en las mismas naciones que conformaban el Imperio Romano, que hoy día tiene otros nombres. ¿Ya? Que hoy día lo podemos entender, por ejemplo, como Comunidad Económica Europea. ¿Ya? Estos son los reinos que invadieron, y no sé si se fija, dice, y por otra semana el pacto con muchos, a la mitad de la semana es necesario el sacrificio y la ofrenda. Ella nos está hablando de cuál es la procedencia del anticristo. No puede ser de América, tampoco va a ser de Asia, no va a ser de África, tiene que ser de lo que era Roma. Eso quiere decir que tiene que ser de la Comunidad Económica Europea. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
¿Ya? Esa es la profecía. Ujú. Ahora, fíjese una cosa. El cumplimiento. ¿Ya? No sé, mi hermano, si acaso me pueden poner las imágenes, le digo de inmediato. De inmediato la imagen. Lamentablemente la tengo acá. Deme un momento, mi querido hermano, para no perder, para que usted vea las imágenes. ¿Ya? Acá está. Estoy en eso, se la digo de inmediato. Que son 11 imágenes. Le voy a decir cuál es la imagen. La imagen 6. La imagen 6. Ya, ahí está. Dice, el punto de partida donde se comienza esta semana. Vamos a analizar cuándo comienza. ¿Sabe? Pues se entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, claramente habla de dos eventos. Hay una orden para restaurar y edificar Jerusalén y el término hasta el Mesías príncipe. Entonces, para saber cuándo comienza la profecía de las 70 semanas, tenemos que saber cuándo fue el principio. Y el principio fue cuando se dio la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Ya? La siguiente imagen, la imagen 7. ¿La tenemos en pantalla? Sí. Luego viene una sentencia, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, son 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Ya? Y habla de 7 semanas y 62 semanas. ¿Ya? Cuando hablamos semanas, son semanas de años, por lo tanto son 7 semanas, hay que multiplicarlas, nos da 49 años. Y cuando habla de 62 semanas, está hablando de 434 años. En total son 483 años. La profecía que él dio se tenía que cumplir 483 años después de las señales que él había dado. ¿Ya? Pero, ¿a partir de qué fecha? Ese es el gran tema. ¿Ya? Y fíjese, cuando hablamos de a partir de qué fecha, ahí viene un problema. Hoy día, por ejemplo, hay visiones distintas de iglesias. Por ejemplo, los adventistas tienen una fecha, ¿ya? Hay una línea de metodistas que tienen otra fecha y nosotros tenemos otra fecha, son 3 fechas. ¿Ya? Si bien es cierto, con metodistas compartimos la primera parte del inicio, tenemos discrepancias al final. Esas las vamos a analizar. Pero ¿a partir de qué fecha? ¿Ya? Sigamos con la siguiente imagen, la imagen 8. Imagen 8. Dice, existen 2 decretos. Mire, el decreto de Artajerjes a Esdras, el año 457, que es la que ocupa el adventismo, y dice así, el rey Artajerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos. Pero fíjese, tengo subrayado lo importante. Dice, el rey y sus 7 consejeros le mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá. O sea, le mandan a investigar. No dice que reconstruir. Te lo lee completo el texto, ¿ya? Del Esdras 7, del 11 al 16. Usted véalo en su casa, lo lee, y usted se va a dar cuenta que en ningún momento habla de reconstruir Jerusalén. Sino a investigar solamente primero. Investigar. Por lo tanto, este decreto no es. Como el adventismo tiene el año 457, obviamente está errado. Se toma de ese. Se toma de eso. ¿Ya? Ya. Y así voy a hacer un pequeño comentario. Toma el año 457, como no calza con prácticamente nada, entonces ellos toman otra profecía que es de las 2300 semanas. ¿Ya? Y toman eso como 2300 años. Y llegan a una fecha que es el año 1844, es como un sombrero de mago. ¿Ya? Una fecha en la cual no ocurrió nada, y bueno, el fundamento hoy día de los adventistas es que el año 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el reino de los cielos, y como nadie lo puede ver, nadie lo puede corroborar, y ahí está una religión que está basada en eso. ¿Ya? Entre comillas, tengo amigos adventistas a los cuales tengo mucha estima, y hemos tenido discrepancias respecto a esto. Sí. Ellos mantienen y yo respeto las diferencias, ¿ya? Claro. Pero creo que el que tiene que ver esto es el Señor, no yo. ¿Ya? Amén. La siguiente imagen, por favor. Ya. Y aquí viene el decreto de Artajerjes a Nehemías. Dice, Esdras 7, dice, un día, o sea, el día primero, en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, a ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo.
Así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí que viva su majestad para siempre. Como no debe estar triste si la ciudad donde está el sepulcro de mi padre se halla en ruinas, con supuestas consumidas por el fuego. ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándole al Dios del cielo, le respondí: si su majestad le parece bien y este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me dé y me envíe a Judá para reedificar la ciudad. ¿Ya? Reedificar la ciudad. La ciudad. Y ahí es donde empieza entonces. Y ahí es donde empieza la profecía. Donde están los sepulcros de mis padres, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse el plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadía: su majestad le parece bien, le ruego envíe cartas a los gobernadores del oeste del río de Eufrates. Bueno, esta profecía se cumple de la siguiente forma. A Nehemías se le dice el constructor de muros, porque él llegó a la ciudad que estaba destruida, había un templo, el templo estaba construido, pero no se hacían ofrendas porque no había muros. ¿Ya? Entonces los sacerdotes no hacían ofrendas, la gente no estaba en relación con el reino, no había ofrenda. Y para Nehemías, ¿por qué era preocupante? Porque si no hay sacrificio, de acuerdo a la ley judía, no había expiación de pecado, por lo tanto el pueblo estaba muriendo en sus pecados. Eso es lo que le preocupaba. Entonces, cuando Nehemías tiene esto, se le da un decreto de Artajerjes para que reconstruya la ciudad. Este es el decreto, fue el año 444. Entonces, el punto de partida de esta profecía es el año 444. Y como dice la profecía de Daniel, se reconstruirán los muros en tiempos angustiosos. En 40 días, 50 días aproximadamente, reconstruyó los muros. Y era tan angustioso que dice Nehemías que reconstruyeron los muros, que con una mano construían y con la otra mano tenían la espada. Para defenderse. Para defender. Y trabajaron día y noche, porque cuando ellos construían venían los enemigos a destruir los muros, porque no querían que se pusieran, se hicieran los sacrificios, que empezara el sistema de sacrificios continuos. ¿Ya? Entonces, por eso es tiempo angustioso. Imagínense, durante 40 días o 50 días construyendo los muros y no durmiendo, y durmiendo con una espada en la mano, y construyendo con una espada en la mano en tiempos angustiosos, tal como lo dice Daniel. Difícil. ¿Ya? Entonces es difícil no entender que este fue el punto de partida. ¿Ya? Amén. Luego viene la siguiente imagen, por favor. Entonces, el primer decreto que leímos, ¿ya?, solo manda lo envía a Jerusalén para investigar. No es 457. O sea, todos los que tengan algún punto de partida del año 457, que es la religión adventista, está equivocada. Pero después de eso vino otra religión, que es la religión de los testigos de Jehová, que empezaron, como esa fecha no se cumplió, siguieron dando fechas. ¿Ya? Y encontraron una fecha del año 1914, pero la verdad que ya eso no tiene ninguna validez. No vamos a entrar en mayor detalle, pero lo que les quiero decir, estas dos religiones tomaron este punto de partida, pero erraron. Y como erraron, fueron cambiando fechas. ¿Ya? Luego tenemos el segundo decreto, envía a Nehemías para reedificar la ciudad. Es claro que este es el decreto al que se refiere a la profecía, y sobre eso vamos a empezar a hablar. Sigamos la siguiente profecía, por favor. Amén. Ahí está. Nehemías terminó la reconstrucción del muro de Jerusalén en 52 días. Imagínense, 52 días, no dormían prácticamente, trabajaban todo el día. Esta reconstrucción se llevó a cabo en el año 445 a.C., durante el reinado de Artajerjes. El 30 de marzo después de Cristo y el año 70 después de Cristo, ¿ya? Cristo fue crucificado el 3 de abril del año 33 después de Cristo. ¿Se ajustan estos cálculos al calendario? O sea, porque tenemos que entender, ¿se cumplió la profecía o no se cumplió la profecía? Se cumplió. Y dice, de acuerdo ajustando los cálculos del calendario contemporáneo, hay que entender que las profecías de Daniel son dadas en un calendario judío que son de 30 días. Y nosotros tenemos un calendario de 365 días. Son 365,2425. Ese es el calendario nuestro. Entonces hay que ajustar, por eso hablamos de ajuste. ¿Ya? Y cuando se hace el ajuste, ¿ya?, el día 444 a.C., al 33 después de Cristo, tenemos 476 años. O sea, 444 años más 33, 477. Y del año primero antes de Cristo al año primero después de Cristo hay un solo año. Porque no existe año cero, por eso son 476 años.
Ahora, 476 años por 365.2425, que corresponde a un año solar, lo traspasamos a años, a días, son 173.855 días. Desde el 5 de marzo al 30 de marzo, 25 días total, 173.880 días. Esto demuestra que las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel ya se han cumplido con una exactitud asombrosa. O sea, cuando uno toma el calendario judío, si por ejemplo nosotros fuéramos judíos, hubiéramos tenido el calendario judío, habría sido exacta. Exacta. El año que murió Jesús, el mismo día que murió Jesús, el 15 de Nisan, ya estaba predicho por Daniel cerca de 400 años antes. ¿Por qué tenemos que hacer los cálculos? Porque nosotros no somos judíos y ocupamos un calendario juliano, no el calendario hebreo, que son 360 días, para temas proféticos. Los temas proféticos son 360 días. Y tengo entonces una pregunta. Entonces, ¿por qué los judíos no se aferraron a esa profecía de Daniel si ellos ya existían? A ver, esa es una muy buena pregunta. Excelente pregunta. ¿Por qué si ellos sabían estas profecías, estaban esperando al Mesías? Sí. Lo estaban esperando. Ellos sabían que iba a aparecer. Pero el Mesías que ellos esperaban era un Mesías guerrero. Un Mesías que iba a destruir a sus enemigos. Y este Mesías iba a poner a Israel, con base en Jerusalén, como dominio de todos los reinos. Eso es lo que ellos esperaban. Un Mesías guerrero. Y viene un Mesías sin arma. Un Mesías hablando de paz. Un Mesías hablando de perdón. El que rechazó a Jesús no fue todo el pueblo de Israel. Porque la gente había multitudes que lo seguían. Cuando hablamos, por ejemplo, que habían 20.000, ¿ya? Cuando habían 20.000 personas que lo seguían, se hablaba solamente de hombres, no se contaban las mujeres y los niños. Se tenía que haber sido cerca de 70.000, 80.000 personas que seguían a Jesús. ¿Ya? Vamos a comerciales y continuamos. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Estamos de vuelta. Como ya hemos visto, se cumplió la semana 69, falta una semana 70. ¿Ya? La semana 70, porque son 70 semanas, es la que estamos esperando. O sea, la 69 se cumple con la muerte de Jesús. La muerte del Mesías. Okay. Y después de eso viene otra semana. Y por otra semana, dice, y es lo que ocurre. Okay. Entonces sabemos que se cumplió. No le pido que entiendan que entiendan los cálculos. Los cálculos se tienen que hacer con calculadores en mano, transformación de días. Con un estudio. Calendario juliano, calendario hebreo. Y una vez que uno hace eso, da exactamente la fecha en que murió Jesús. ¿Ya? Amén, amén. En fecha, años nuestros. ¿Ya? Ahora, vamos a la lámina 5. ¿Ya? Vamos a ver una lámina que ya vimos recién. Mire, dice, y por otra semana,
¿Ya? Bueno, sabemos que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Sabemos, y lo sabían los judíos, que dando el cumplimiento esta semana se les sería quitada la vida al Mesías. La pregunta, ¿por qué hasta el día de hoy los judíos no lo creen? Sí. Porque les fue sellado el entendimiento, por cuanto no quisieron creer en la verdad, Dios permite que crean en la mentira. Por eso tenemos diferencias con montones de religiones, ¿ya? Que no voy a entrar en mayores detalles, yo tengo que defender la nuestra. Nosotros no creemos en imágenes. Amén. ¿Ya? Nosotros no creemos en profetas que vengan a decir y cambiar la interpretación de los tiempos, porque eso ya está dado. Sí creemos en dones proféticos, ¿ya? Eso sí, pero son profecías para edificación de la iglesia, pero no para los tiempos. Los tiempos proféticos ya están marcados. No hay nada que uno pueda cambiar y esa profecía está dada. En el capítulo 9, 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero fíjense que el 9:26 dice que le será quitada la vida al Mesías, ¿ya? Y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. A ver, cuando leemos el capítulo 26, el versículo 26, el capítulo 9, nos damos cuenta que hay una línea directa desde la muerte del Mesías para posteriormente la destrucción del templo, ¿ya? Entonces, hay otra religión, ¿ya? Que también tiene una interpretación que según ellos, después del Mesías, la 69 semana, la semana número 70 se cumplió inmediatamente después, con los primeros cristianos. Y no es así, porque de acuerdo a la profecía, después de la muerte del Mesías, habla sobre la destrucción de Jerusalén. Y después de eso, y por otra semana, o sea, después de la destrucción de Jerusalén, viene otra semana. Y esa semana no está marcada. Y esa es la que nosotros estamos esperando los últimos 7 años. Amén. Por lo tanto, hay una religión, ¿ya? Que según ellos está cumplida las 70 semanas, ¿ya? Y están esperando no sé qué. Pero si ya está cumplida la semana 70, ¿ya? Y le voy a decir qué es lo que tiene que ver, qué pasa después que se cumpla la semana 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre y las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, amén. El que desola, el que hace estragos, ¿ya? En el mundo, ¿ya? Va a ser destruido. Eso no pasó. No es histórico, no hay forma, ni histórico ni espiritual. No hay forma de que usted contemple sobre esto. Por lo tanto, el Daniel 9:27, que se separa con 9:26, son dos eventos que están traslapados en el tiempo. No sé si me entiende. No son contiguos. O sea, hay un espacio, y ese es el espacio que tenemos nosotros. Ahora mismo. ¿Ahora por qué? Siento que entiendo un poco que por eso Jesús dijo, les dejo el Consolador, que es el Espíritu Santo, porque el que está aquí es Satanás. A ver, parte de lo que tú dijiste es la base de esto. Mire, cuando hablan las 70 semanas de Daniel son para Israel. Y entendamos que hasta que vino Jesús, hasta la muerte de Jesús, los gentiles no teníamos nada que hacer. No hay ni una profecía que hable sobre los gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos escondidos en el plan de Dios. Estábamos escondidos bajo la figura del Mesías, que serían benditas todas las naciones de la tierra. Solamente eso yo entendía, nada más. Entonces, cuando Jesús viene y muere, para los judíos ya no era el Mesías porque murió, pero no se cumplió lo que ellos querían. Lo que ellos esperaban. Y Jesús no vino, ¿ya? Y una vez que Él muere, el Evangelio es llevado a los gentiles. Y le es sellado el entendimiento al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Ellos leen esta profecía y no la entienden. Ahora, ¿por qué razón cree usted que les fue sellado el entendimiento a Israel? Es simple, para que no se preocupe. Desobediente. Para la desobediencia, pero dice, por cuanto no quieres creer en la verdad, Dios permite que creas en la mentira. Amén. Oh, por eso que hay Jesús. Divisiones. Así Por eso que es, tenemos Señor. divisiones. Es decir, la verdad, la palabra te está diciendo blanco y tú dices que es blanco con no sé qué color. No. Y si tú persistes en eso y no quieres y te busca otra interpretación, lo que va a ocurrir es que el Señor va a decir, bueno, ya no quisiste creer en la verdad, sigue creyendo en tu mentira. Oh, qué bonito. ¿Ya? O sea que por eso es que en la iglesia a veces no le gusta la verdad. Le gusta que le hablen bonito. A mucha gente le gusta que le hablen bonito.
¿ya? Y yo me he encontrado, y créanme que hay hermanos que uno les dice cosas que son duras y se molestan. Así. ¿Ya? Pero la palabra es dura. Y es para que no te pierdas, es para que reacciones. Como dice en los últimos tiempos, despierta iglesia, ¿qué quiere decir? Que estudies lo que viene, que estudies para que estés preparado y no caigas, no te falte la fe, como dice de las 10 Vírgenes. de las 10 virgen. Todas eran de la iglesia, todas son cristianas, todas perseveraban por tener aceite en su lámpara, pero hubo unas que le escasearon, que le escaseó la fe y los golpes que va a pasar uno en este reino. Así es. O sea, por ejemplo, mire, y es bueno el comentario que hace, porque la Sí. semana 70, ¿ya? Primero la semana 70 es solamente para el mundo, y la semana 70 es para Israel. Si usted se fija, la semana 70 es solo para Israel, no es para los gentiles. Entonces, entendamos lo siguiente, Dios, toma las profecías de las 70 semanas y es entregada al pueblo de Israel. ¿Ya? Y junto con eso, cuando el pueblo de Israel no quiso reconocer, le puso un velo para que no entendieran. Amén. Expuesto hasta el día de hoy. Amén. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Que no quisieron creer la verdad, Dios permitió que creyeran en la mentira. Por lo tanto, nosotros, los gentiles, estábamos metidos como en una hendidura de una peña. No nos veíamos, no existíamos. Los gentiles, y el tiempo de los gentiles, la salvación de los gentiles no existía en ninguna parte de la teología judía, en la teología que ellos tienen. Sí podemos entender, nosotros, como gentiles, porque no tenemos ese velo, podemos entender que el Mesías sería bendición para los gentiles. ¿Me entienden? Entonces, por eso que hoy día los judíos no nos aceptan a nosotros. Estamos hablando de que nos pueden soportar, ¿ya? Pero no nos aceptan. De hecho, en la cultura judía, ellos son hijos de Dios y todos los demás somos animales con inteligencia. Para que entendamos, o sea, ellos no nos ven a nosotros a la misma altura porque ellos se entienden como hijos de Dios. Ah, claro, porque como en la palabra dice, pueblo elegido de Dios, pueblo santo. Así es. Ahora, ¿cómo nos llama la palabra a nosotros? Nación santa. Pueblo Nación adquirido por santo, Dios. porque Que hacemos nos sacó parte de la tiniebla a la luz admirable. ¿Ya? Pero bonito que entendamos eso, que somos santos porque somos elegidos de Dios y que porque hacemos parte del pueblo de Israel santo. Así es. A ver, entendamos, y es un tema importante. ¿Qué es lo que es santo? Sí, Santo es apartado. Nada más, apartado. Usted es santo porque Dios lo tomó y lo dejó en un lugar y dijo, esto es santo. amén. Este vaso es santo porque yo lo puse a este lugar para un propósito. O sea, nosotros somos santos porque fuimos llamados para un propósito. Dios nos tomó, nos separó, nos apartó para un propósito, que es expandir el reino, para Amén. llevar luz a las tinieblas. Eso es. Santidad. Entonces el vaso que no está haciendo el propósito por el cual fue santificado, o sea, por el cual fue apartado, entonces es un vaso que ya no es un vaso de honra. Sino de deshonra. Por eso dice la Biblia, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Ay, qué bonito entender eso, Fran. Entonces tenemos que entender, hermano, nuestra función como iglesia, la tuya, la mía, como iglesia, es predicar las palabras y las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Si nosotros no hacemos eso, no estamos dentro del propósito. Entonces, y disculpe lo que voy a decir, porque esto va a parecer duro y es duro. No es que parezca duro, es duro. Cuando venga el Señor, no viene por el 100% de todos los creyentes, viene solamente por los que están preparados. De acuerdo a una parábola, las 10 vírgenes, solamente 5 vírgenes. Hay 5 vírgenes que creen estar preparadas, Así, que creen en el Señor así es, y que Señor. van a estar velando durante un tiempo. Así, Pero va a Señor. escasear el aceite. Amén. Y el aceite, para que usted sepa, se obtiene, el aceite que yo hablo, el aceite de oliva, se obtenía machacando el olivo. Por eso había un monte que se llama Getsemaní, que significa el monte de los olivos, ¿ya? Y en Getsemaní se sacaba el aceite, tomando las aceitunas, las golpeaban y obtenían aceite. De ahí lo sacaban, por eso era el monte de Getsemaní. Y la referencia de Jesús es que él fue a Getsemaní a ser machacado espiritualmente, por eso que brotaban de él, lágrimas de sangre. Padre amado. Porque lo que él vivió en la cruz, lo vivió antes.
Lo sintió en su Lo corazón. vivió antes. ¿Sabe por qué lo tenía que vivir antes? Porque tenía que estar cuerdo, tenía que estar claro en la cruz. Fue una forma de mitigar ese dolor. ¿Ya? Entonces, cuando uno va entendiendo esto, ya va entendiendo todo lo que hemos hablado el día de hoy, las profecías, cómo se cumplieron, cómo es que Jesús vino, cumplió todo con todas las profecías, y después de eso, como de la nada, aparecen los gentiles, obviamente, para los israelitas, los judíos, ¿ya? Nosotros no nos ven como hijos de Dios. Amén, Que Señor. no creen que nosotros somos hijos de Dios. Y la pregunta es muy profunda. La semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos sobre las tribus perdidas de la casa de Israel? Sí. ¿Ya? Si ellos entendieran que esas tribus perdidas el Señor las iba a llamar y así iba a llamar hijos, si eso se les fuera revelado, entenderían que nosotros somos parte del cuerpo de Israel, Sus hermanos. de la nación de Israel, Amén. hermanos de ellos. Sí. ¿Ya? Pero como no se les ha revelado hasta el día de hoy, van a tener que lamentablemente pasar esa semana 70 de desolación. Esa Hay, semana. o sea que en esa semana que sellan los que faltan En esa semana tiene que ser sellado el remanente de Israel. eso. Para que cuando el Señor venga, Venimos todos con ellos seamos también. un solo cuerpo. Ok. Y aquí voy a decir, Es bueno que uno aprenda eso, porque somos benditos entre todos también con Israel. es que es la misma bendición de ellos. O sea, de hecho, la Sí. bendición que fue dada a ellos la tomamos nosotros. Por eso es que la Biblia dice, nosotros ahora somos primero y ellos, porque nosotros primero... Los posteros serán primero y los primeros posteros. ¿Por qué? Porque vamos a ser arrebatados primero que ellos. Es hermoso que uno entienda eso. Es importante entender esto, hermano. Sí. Y ¿sabes qué? Mire, aquí te voy a comentar algo. Cuando tú entiendes la profecía de Daniel, entiendes el resto de las profecías, pasa algo, tú llegas a una convicción. Y la Aquí. convicción es esta. Que Dios es Cuando grande. viene el Señor por la iglesia es levantada en la totalidad. Amén. La totalidad de la iglesia. ¿Ya? Y todos son trasladados al reino de los cielos. Y ningún gentil de ahí para adelante puede ser salvo. Ninguno. O sea, vino el Señor por su iglesia, la totalidad de los gentiles son levantados, ningún gentil es salvo. En No la hay salvación tribulación. posterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo que está completo y después viene solamente por el remanente que es el remanente de Israel. De Israel, sí. Pregunta, si dice la Biblia que de las 10 vírgenes, representación de toda la iglesia, 5 están preparadas y 5 no están preparadas, ¿qué pasa con las 5 que se quedaron? Se pierde. La Biblia dice, van, gimen, claman, Tocan, tocan la llaman. puerta, Señor, abre la puerta, Señor, ¿por qué te me dejaste aquí? ¿Por qué? Pero ya la puerta es cerrada, ya no tienen. Y créeme esto, hermano, mira, no hay forma que tú puedas meter a un judío en la salvación con Cristo por la ley judía. Así es. ¿Me entiendes? Ningún judío hoy día es salvo por los sacrificios ni por cumplir la ley de Moisés. Así es. Es solamente por la fe. Y ningún cristiano, o sea, ningún no Gentil. judío, ningún gentil, podría ser salvo en el tiempo de Israel por medio de la fe, porque era por cumplimiento de la ley. Entonces vamos ahora al término O sea, de estos 7 años. que ningún gentil va a ser salvo en la gran tribulación. Efectivamente. Excepto. Ningún gentil Ay, va a ser bendito. salvo durante la tribulación, hermano. Amén, y esto es terrible Señor. y empieza a tomar en serio. El Si Evangelio. el Señor viniera hoy día, y hazte esta pregunta profunda, si el Señor viniera hoy día, ¿te irías con el Señor? No es que te estoy preguntando lo que tú quieres, te estoy preguntando, ¿el Señor te tomaría en cuenta para ser levantado? Porque si no eres tomado en cuenta para ser levantado cuando el Señor venga, no hay forma que tú puedas ser insertado, Amén. porque esto es duro. Es duro. Amén. Sí, duro para la familia que no cree. Para el que no cree, porque el que no cree se pierde. Así es, Señor. Porque no tenemos excusa. Mira, si la salvación dada por Jesús es que a Él lo molieron, lo destrozaron prácticamente, fue desfigurado su rostro. Así es, ¿Ya? Señor. Entonces, y ese sacrificio fue para la salvación de los gentiles. Y estamos hablando sobre el levantamiento de un cuerpo santo, Así que es, va a ser la totalidad de los gentiles más la totalidad de los judíos, de los israelitas, cuando sean levantados, cuando venga el Señor. Y ese va a ser el pueblo santo que el Señor adquirió con su sangre. Son los que van a gobernar. Pero si tú fuiste llamado, tuviste todo a tu favor, eres parte de un cuerpo que el Señor santificó,
no existe ninguna posibilidad por eso de poder es, ser Señor. insertado. Por eso es que en la Biblia dice, si quieres llegar al Padre, tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador, porque para eso vino. Pero es que, ojo, aceptar al Señor es una cosa. Así Las es. 10 vírgenes, Eso mismo. las 10 vírgenes, Lo aceptaron. las 10 lo aceptaron. Así es. Solo hay 5 que tenían aceite. ¿Cómo se obtiene el aceite? Que hay muchas ¿Cómo preguntas se que se obtiene? hacen. ¿Cómo se obtiene el aceite? Con los procesos. ¿Cómo lo hizo Jesús? Con procesos que... ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo? Con dolor. Fue al monte de Getsemaní y fue molido. Ahí sufrió los dolores. Ah, Tienes que sufrir, pasar tribulaciones, pasar dolores en Cristo. Tienes que vivir el Evangelio real, no el Evangelio De tradiciones. este Evangelio de cosas, puras cosas bonitas. Exacto. ¿Ya? Dios no vino para prosperarte, vino para que fueras salvo. Amén. No vino para que tú tuvieras muchas riquezas, ni que tuvieras casa, ni que tuvieras autos. Dios lo que vino a darte es salvación. Amén. Entonces, las tribulaciones son cómo te mantienes firme en el reino, aunque no tengas, con las dificultades, con los problemas, las tribulaciones. Con la Vemos enfermedad también. el aceite de los cristianos del primer siglo, fueron ellos mismos derramando su sangre. Ese es el aceite espiritual. Obviamente no todos murieron, pero pagaron precio. ¿Ya? El aceite tiene un precio. Amén. Y dice la Biblia que hay que ir a comprar, danos de vuestro aceite, id y comprad. ¿Se fija? Las 10 No vírgenes. entendí ese, Cuando, ¿verdad? cuando viene el Señor por la iglesia, hay 5 Sí. vírgenes que se van. Y la otra le dicen, dadnos de vuestro aceite. Ajá. Y le dice, id y comprad. Vosotras. ¿Qué significa? Id y compren aceite. ¿Y cómo compran aceite espiritual? No hay forma, no hay almacén que te lo venda. Tienes que pagar Vivirlo. precio. Si no pagas precio en el reino, no hay aceite espiritual. Si no pasas tribulaciones en Cristo y mantienes tu fe, no hay aceite espiritual. Ojo con esto, hermano, para que no te relajes en cuanto a tu fe. El Señor viene, está en las cercanías de venir. No te digo que venga hoy día, pero no viene tiempo fácil. Eso lo vamos a analizar después. Viene un tiempo tremendamente complejo Ahí antes de donde, que el Señor venga. ahí es donde vamos a ser probados, ¿no? O sea, nuestra fe ya ha sido probada. A mí sí. ¿Ya? Pero es que hay dos cosas. Mira, hay tribulación y gran tribulación. La gran tribulación te aseguro que no la pasa ningún cristiano. Amén. Por lo menos de los que van a ser levantados. ¿Ya? Pero las tribulaciones las tenemos. Y tenemos tribulaciones en Cristo. Y viene tiempo difícil. Vamos a analizar un poco más adelante sobre los eventos que vienen, que están profetizados en la Biblia. ¿Ya? Y son eventos difíciles. Y yo te puedo decir una cosa, hermano, y esto te lo digo y tengo algunos libros escritos con derecho de autor, donde hay ciertas profecías que yo he dado y se han cumplido, y otras que están por cumplirse, por lo tanto digo con una certeza. ¿Ya? Estamos entrando en el tiempo final, de acuerdo a la Escritura estamos en el tiempo final, nos quedan poquitos años por delante. ¿Ya? Y estos poquitos años que vienen son los peores años de la historia. ¿Ya? Vienen de aquí, del 27 al 2029 aproximadamente, vienen años terribles, una oscuridad al mundo tremenda. ¿Ya? Y créeme que hay muchos hombres de Dios que están diciendo que viene algo difícil. Pero en 2029 en adelante vienen 7 años de terror. Y la iglesia de terror. tiene que... Y la iglesia lo tiene que transitar. Si no has sido capaz de mantener tu fe en el momento fácil, porque es fácil ser cristiano en esta nación, Sí. ¿la podrás sostener en los tiempos difíciles? Te puedo decir esto, a las 10 vírgenes les escasea el aceite. O sea, las 10 vírgenes se duermen. O sea, Cansa. dormir significa que están agotadas. Agotadas. A todas, en algún momento le va a escasear. Amén, Están Señor. todas gimiendo, están todas clamando por la venida de Jesús. Y solamente 5 son levantadas. Amén. No fue fácil para Israel. ¿Ya? Murieron a filo de espada por no haber aceptado al Señor. Así es, Señor. Los que no se convirtieron fueron asesinados y no fueron salvos. ¿Ya? Entonces tampoco va a ser fácil para la iglesia, porque el Señor está conformando un cuerpo santo que va a gobernar por la eternidad. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después cuando veamos qué pasa con la iglesia después del fin. Lo encontramos al final de Apocalipsis, la iglesia gobernando. Amén. La iglesia con Jesús siendo gobierno, con reyes y con sacerdotes eternos, Amén. con tu nombre puesto en las columnas de un templo que va a bajar de la Nueva Jerusalén. Así que
Padre, te damos gracias por este día, por la oportunidad de Señor, compartir gracias, tu palabra. Padre amado, Te pido, Señor, Señor. por cada uno de los que esté escuchando, para que lo Padre, bendiga, Señor, para que abra su entendimiento, para que empecemos, Padre, en conjunto a preocuparnos, porque tu venida está cerca. Y tu venida no se retrasa. Tu venida viene el día en que tú tienes determinado. Nosotros no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos por las señales de las cosas que están ocurriendo que tu venida está cerca. Por tanto, Señor, ayúdanos. Necesitamos, Señor, que tú nos bendigas, Amén, que pongas revelación sobre la iglesia, que podamos entender la cercanía de tu venida, para que empecemos a velar, para que cuando estemos en los momentos difíciles que vienen, Señor, podamos mantener la fe hasta que venga tu presencia, Señor, por su iglesia. gracias, Bendice, Padre. Señor, a cada uno de los que están escuchando, Amén. a los que no escuchan, Señor, este programa. Permite que en algún momento lo puedan ver por Facebook, YouTube, Amén, y les sea de bendición para salvación y vida eterna, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Dios sea con Que el ustedes. Señor les bendiga. Amén.